Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes. Cuando uno tiene un personaje de talla mundial para una entrevista, comienza con un currículum y comienza a contar todas las cosas que ha hecho durante su vida profesional, su vida política, administrativa. Pero yo solo quiero decir una cosa del personaje que tenemos hoy. Es el personaje más importante, tal vez, en la historia de Chile durante los últimos 50 años. El expresidente Ricardo Lagos. Señor expresidente, tenga usted muy buenos días, muy buenas tardes. El programa lo vamos a pasar en 2 horarios, por eso doy el saludo de esa manera. Que tenga usted una muy bonita estadía en Barranquilla. Muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar esta entrevista. Bueno, y gracias por esta invitación y gracias por estar hablando con un compatriota. Muchas gracias. De San Felipe. Sí, señor. Oiga, presidente, usted fue ministro de Educación primero, después fue ministro de Obras Públicas, pero usted es un socialista, es un hombre de izquierda. Pero cuando usted llega al gobierno, usted, o durante su vida política, usted ha hecho cosas que mucha gente no termina de entender. Por ejemplo, cuando vino el golpe militar, usted se asila en Argentina y luego se va para Estados Unidos. De hecho, usted ya tenía un doctorado en Estados Unidos. Cuando llega al gobierno, usted siendo socialista, siendo un hombre de izquierda, firma todos los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea. Y luego concesiona las carreteras de Chile en un acto que lo podría haber hecho un neoliberal o un Chicago Boy o una cosa por el estilo, pero lo hace un socialista. ¿Cómo entender la filosofía de la vida política de Ricardo Lagos? Chile es un país pequeño. Somos 16, 17 millones. Nuestros mercados son pequeños. Pero Chile puede competir fuera con algunas cosas nuestras. Y para eso, el tener un comercio más libre nos permite expandir nuestro mercado e incorporarnos. Y lo que hace el Acuerdo de Libre Comercio es garantizar 2 cosas. Uno, que no me cambian las reglas del juego, porque estamos de acuerdo 2 países. Segundo, más importante, es un incentivo para agregar valor a lo que usted exporta. ¿Por qué? Cuando Chile exporta un tronco de nuestros bosques del sur, no paga arancel en ninguna parte el tronco, es materia prima bruta. Cuando ese tronco usted lo convierte en madera, y es un trozo de madera, ese trozo a Estados Unidos o Europa ya entra pagando un arancel de un 10%. Sí. Pero cuando ese trozo de madera usted lo convierte en esta mesa tan bonita que tenemos acá, entonces el arancel va a ser 20 o 25%. En consecuencia, ¿qué es lo que gano con el Acuerdo de Libre Comercio? Que ahora esta mesa paga 0 arancel y entonces tengo una ventaja respecto de otros que cuando exportan una mesa tienen que pagar el 20-25. Y en consecuencia genero un espacio. Pero además de eso, un acuerdo implica tener que aceptar también y elevar la competitividad de un país porque hay normas de excelencia. Mire usted, negociamos con Europa y conseguimos una muy buena cuota para exportación de carne, especialmente corderos de Magallanes, de corderos de muy buena calidad. Cordero patagónico. Es patagónico. Sí. Pues señor, ningún frigorífico en Chile pasaban los estándares que exige la Unión Europea para que la carne entre a su país, a su Unión Europea. En consecuencia, usted tiene que mejorar los niveles. Y eso implica, ¿verdad?, mejorar la forma en que usted se expresa. Competitividad. Competitividad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a vivir cada vez en un mundo más global. Y este mundo más global está aquí para quedarse. Chile se ha preparado para eso. Bueno, hay que prepararse. Sí. O sea, yo a veces he dicho, mire, firmar el acuerdo es la parte fácil. Cumplirlo. Y cumplirlo y estar a la altura. Preparamos unos campesinos para que pudieran exportar manzanas en una cierta zona del país. Hicimos un curso con ellos, en fin. Fue el presidente ahí, mandamos las manzanas, aplausos, todos contentos.
20% de las manzanas fueron rechazadas. Hombre. No podíamos entender. Pero si están todos preparados, ¿qué pasó aquí? Después de mucho dar, me van a informar, presidente, sabemos la razón. Ese 20% correspondían a predios agrícolas que no tenían el camino pavimentado. Y usted sacaba las manzanas, las ponía arriba de un camión y iban y llegaron machucadas. Entonces, claro, no bastaba preparar todo, había que tener un camino asfaltado por lo menos. Esa pregunta me la hizo una vez un amigo mío, parlamentario socialista del Partido Socialdemócrata Alemán. Ajá. Entonces le dije, mire, le voy a dar la razón bien directa. Esas carreteras en Chile son concesionadas porque no tenemos los impuestos que ustedes pagan en Alemania. Si Chile tuviera un 40% de presión tributaria sobre el producto, o sea, si el 40% del producto fuera impuestos que van al gobierno, podríamos también construir autopistas con carga fiscal. Como solo tenemos un 18% de presión tributaria sobre el producto, los recursos que tengo como ministro de Obras Públicas, tengo que destinarlos a las principales autopistas del país. Si las concesiono, es cierto, voy a cobrar un peaje. Sí. Pero ese peaje me va a permitir aumentar el tráfico y la velocidad. Este ejemplo lo puse en todas partes. Con el viejo sistema, 8 horas se demoraba un bus en ir de Santiago a Concepción, la tercera ciudad de Chile, 500 y tantos kilómetros de Santiago, 8 horas. Con la autopista de hoy se demora 6 horas. O sea, ese autobús andando 24 horas al día sin parar, hacía 3 viajes. Ahora hace 4. Pero el motor igual andaba 24 horas. Y en 24 horas hacía 3 viajes y ahora hace 4 viajes. ¿Puede con el 4.º viaje pagar los peajes para hacer 4 viajes? Y no le estoy contando la ventaja que disminuyen los accidentes de tránsito y todo lo demás. Claro que sí. Y más importante, esto sí que es importante, la plata que no gasto en la autopista, la puedo gastar en el camino secundario sí, claro. Para el campesino ese que saca su camino. Al que se le dañaban las manzanas. El que le dañaban las manzanas, ¿verdad? Sí. O esa plata la destino a construir una escuela, o la destino a construir una posta de salud, o la destino a ayudar a los campesinos a riego por goteo, es decir, lo que yo llamo infraestructura social. Señor presidente, Colombia acaba de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos hace muy poco tiempo, también con la Unión Europea, y nuestros ganaderos, nuestros lecheros, el sector agropecuario está muy preocupado. Chile tiene una experiencia ya bien importante y usted lo acaba de decir. ¿Qué mensaje le enviaría usted a esas personas que hoy dicen que se van a quebrar, que las ventajas de los europeos y los americanos son muy superiores frente a la competitividad que ellos pueden tener? ¿Qué le podemos decir a ese ganadero, a ese campesino que lo está viendo en este momento, después de esa gran experiencia que usted ha tenido en Chile? Primero que el mundo va a ser global y, como decía Mandela, la globalización es como el invierno. Sabemos que va a llegar. Y como sabemos que va a llegar, entonces mejor nos ponemos un abrigo más grueso, juntamos leña para la chimenea en invierno. Entonces, yo le digo a esas personas que están preocupadas y con razón, ¿cómo nos preparamos para eso? Y ese tiene que ser un emprendimiento de ustedes y del gobierno, las autoridades, todos juntos. Nosotros lo tuvimos, firmé un acuerdo con Nueva Zelanda y, por supuesto, mis agricultores, especialmente ganaderos y productos lácteos, estaban muy molestos. Bueno, hablé con la primer ministra de Nueva Zelanda, la Helen Clark, que era mi amiga, y le dije, Helen, y la Helen me dijo, hagamos proyectos conjuntos. Bueno, ahora los amigos neozelandeses están en Chile y los chilenos están exportando productos lácteos a Argentina, cosa que nunca hacían antes. Qué maravilla, ¿no? Entonces, ¿cómo usted va aprendiendo? ¿Cómo usted se va preparando? Pero ojo, es cierto, los europeos subsidian. Una vaca recibe un subsidio de la Unión Europea equivalente a 600 o 700 euros por año.
no sé el precio aquí, pero en mi país con 700 euros usted se compra una vaca. ¿Eh? Esa es la verdad. ¿Eh? Sí, sí, Ese es sí. el subsidio. Bueno, pero ese subsidio igual serán productos muy caros. Pero me parece a mí que usted es capaz de enfrentar esa competencia. Porque a su vez, usted va a tener una reducción en otras cosas, ¿verdad? Va a tener una reducción en el precio de los insumos importados, va a tener una reducción en el precio... O sea, es una cadena a la cual usted entra, ¿verdad? Y por lo tanto creo que allí hay un elemento de decir, mire, no saco nada con decir eso no existe, porque existe, está ahí. ¿Cómo usted se prepara para eso? Presidente, dos cosas. Política otra vez. Elecciones en Chile. Dos mujeres y no dos mujeres cualquiera. Bachelet, que ya fue presidente, hija de un general, torturada por la dictadura. Matei, hija de un general de la Junta Militar. Eran amigas, compañeras de juegos en una base militar en Quintero, una zona turística de Chile. Amigas en la infancia, antagonistas ahora en la vida política. ¿Cómo ve esa confrontación? Lo importante yo creo es que es cierto, más allá de esta suerte de historias paralelas o de vidas paralelas, podríamos decir, y que ahora se encuentran en esta elección, lo que hay allí son dos proyectos distintos de futuro, digamos, ¿no? Porque una elección presidencial siempre, en último término, es una elección de futuro. Si usted hizo muchas cosas para atrás, le aplaudieron muy bien lo que hizo, a lo mejor el alcalde le regala un galvano para que se lo lleve de recuerdo a la casa, ¿verdad? Pero su obligación no más cumplió, de hacer las cosas bien, porque para eso lo eligieron, y si las hicieron más se las van a cobrar. Pero la elección misma es cómo yo quiero ver el país. Y creo que hoy Chile, al igual que otros países de América Latina como este, está dando un salto de otra envergadura. ¿Por qué lo digo? Porque ayer nuestro problema era manejar bien nuestras economías. Lo hacemos bien. Aprendimos, pasamos bien esta crisis internacional. América Latina fue la primera en salir de la crisis, a diferencia de Estados Unidos, Europa, que aún se debaten en medio de la crisis. Primera vez que podíamos frente a una crisis decir nosotros, latinoamericanos, nos declaramos inocentes. De esta grande no somos responsables, ¿no? Pero junto con eso aprendimos porque al crecer hemos reducido nuestros niveles de pobreza, pero justo con reducir niveles de pobreza, aquellos que van dejando la pobreza atrás se sienten vulnerables, no quieren volver atrás, pero más importante, se sienten que ellos consiguieron algo muy importante y quieren seguir avanzando y quieren entonces seguir mejorando. Claro. Y la mejora fundamental para ellos es que sus hijos tengan las posibilidades que ellos no tuvieron. Y entonces nos encontramos con un conjunto de demandas de sectores medios emergentes, empoderados, porque entre el Twitter y el Facebook y la red, ¿verdad?, saben más de los temas, exigen más y se van a la calle a reclamar. Y entonces creo que estamos en un, como yo diría, un cambio de folio, un ciclo nuevo. Y así como fuimos capaces de derrotar ayer una dictadura, ustedes el avance que han tenido aquí frente a lo que era el narcotráfico, los niveles, usted llega acá a Barranquilla y todos sabemos es otra Barranquilla, ¿verdad? Sí, señor. Es otra, ya no era lo mismo 10 o 15 años atrás. Entonces, claro, los que hoy día parten de esto lo dan por tomado, siempre ha sido así, dirán, no, acá había un gran avance. Pero a partir de eso entonces ahora tiene un desafío distinto al de antes. Mucho mayor. Mucho mayor, sí. Más difícil. Y por eso entonces yo diría que esta elección en Chile es una elección distinta de las otras en ese sentido, porque estamos en otra etapa. Y creo que en esa otra etapa está buena parte de América Latina. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de pensar a futuro con una mirada más amplia de la que estamos haciendo ahora. Y esa elección yo creo que las posibilidades, los números dicen que tiene muchas posibilidades Bachelet,
y quiere decir entonces que ese proyecto probablemente es el que va a ganar en Chile. Una pregunta final, presidente. Se la formulé en su momento a Michelle Bachelet y también a Eduardo Frei. Cuando uno recorre el patio de América Latina, sobre todo los empresarios, aquí están viendo el programa algunos de ellos, siempre le adjudican el éxito económico que ha tenido Chile en estos últimos 50 años al general Pinochet y su gobierno militar. Desconocen muchos de ellos los casi 20 o 20 y pico de años que ha tenido la democracia, representada en su mayoría de esos 20 y pico de años por gobiernos de centro izquierda. ¿Usted qué le dice a esos empresarios con respecto al desarrollo de Chile cuando se lo adjudican a la dictadura? Creo que eso no es así. Si hablamos de números, los 17 años de Pinochet, Chile creció 3 puntos algo. Otras cifras le hablan de 2.7, le digo 3. Los 20 años nuestros, Chile creció 5 algo. Pero no un tema de andar, no, el tema es más profundo. Yo creo que lo importante es que los indicadores sociales no se comparan unos con otros, porque son dos proyectos distintos. Una cosa es una política neoliberal extrema, porque el solo crecimiento va a resolver los problemas. Usted crece y el chorreo hace que venga hacia abajo y los pobres empiezan a desaparecer. Y otra cosa es decir, tenemos crecimiento de un 5% al año, pero ¿cómo me aseguro que ese crecimiento llega a todos los sectores y tomo políticas públicas para eso? Y eso no es estar dejándole un espacio imposible a los privados, por el contrario. Lo que usted está haciendo es generar una sociedad más inclusiva, con menor conflictividad social, y por lo tanto lo que usted está generando es una sociedad donde hay una mayor armonía para trabajar en conjunto. Y en ese sentido yo creo que no es comparable, porque son dos formas de entender y de manejar la economía muy distintas. Y desde ese punto de vista, yo digo, lo que hizo Pinochet fue introducir las políticas neoliberales más extremas. Hay una forma distinta de enfrentar la crisis. Cuando el 81-82 para la crisis, para 81-82 el Producto Bruto de Chile cayó en un año 14%. El desempleo se disparó a más de 25% de desempleo. Cuando yo asumí y tuve una crisis como la asiática, hice políticas contracíclicas y resolví gastar y tener un presupuesto fiscal que gastaba más de lo que podía, porque dije que el presupuesto iba a tener un superávit estructural con el precio de cobre de largo plazo. Cuando el precio del cobre se disparó y fue muy alto, entonces no podía gastar con el precio alto porque el precio de largo plazo era más bajo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Cuando el precio le baja, el precio de largo plazo es más alto, usted gasta más. Y entonces gasta más en un momento en que la economía se está contrayendo. Pero cuando la economía se está expandiendo porque el precio está subiendo mucho, usted tiene que gastar menos. Y cuando llegó la crisis, esto parece un aviso comercial, cuando llegó la crisis del 2008, ¿no? Chile tenía ahorrado el 40% del producto del país, estaba ahorrado. Y por lo tanto fue posible gastar de ese 40 un 4% para el estímulo y que nos permitiera entonces pasar bien el bajón de la crisis internacional. O sea, son políticas distintas, con criterios distintos, en que usted lo que pone es al ser humano en el centro de sus preocupaciones, que en definitiva ese es el sentido de estar en la actividad pública. Señor presidente, encantadísimo de conversar con usted. Espero que disfrute su estadía en Barranquilla, en Colombia, y muchas gracias por sus enseñanzas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, señores, Ricardo Lagos, expresidente de Chile, hoy en Sucesos Internacional. Muchas gracias por la atención.